Sí, estoy por acá paseando. Mentira. Muy bien. Entonces, arranquemos. A modo de repaso, eh, ¿qué aprendimos la clase pasada? Aprendimos el concepto de derivada direccional. ¿Listo? Que yo les daba una superficie cualquiera, f de x, y les pedía que encontraran la variación, razón de cambio o pendiente de esa superficie en cualquier dirección. Entonces eso lo encontrábamos con el gradiente de la función evaluada en el punto, el vectorcito unitario u. ¿Listo? Recuerden que este siempre tiene que ser unitario. ¿Listo? O sea que a veces nos daban el vector y había que volverlo unitario. ¿Listo? Aquí no hay mayor cosa que hacer en el repaso, pues. Y bueno, ya cuando hagan ejercicios estudiando, espero que me cuenten pues las dudas que tengan. ¿Qué más les quiero contar? Pues no, nada, vamos entonces a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es relativamente sencillo, puede que incluso hasta corto. Y el tema de hoy es planos tangentes y rectas normales. Listo. Planos tangentes y rectas normales. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, vamos a suponer que tenemos una superficie cualquiera. Digamos que tenemos, no sé, digamos un hiperboloide. Listo. Un hiperboloide, digamos, de dos hojas. Cualquier superficie, no importa cuál sea. Digamos este hiperboloide. Este hiperboloide de aquí. Listo. Entonces yo les pido, muchachos, yo les puedo pedir dos cosas. De hecho, ahí están los ejercicios. Supongamos que yo les digo, en este puntito me van a hallar la ecuación del plano tangente. El plano tangente ahí sería algo así como esto. Este planito que toca al hiperboloide solo en un puntito. ¿Listo? Y nosotros ya sabemos hallar ecuaciones de planos. No sé si se acuerdan que la ecuación del plano es a por x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0 igual 0. Esa es la ecuación de un plano en la que yo necesito un vectorcito, que en este caso tiene que ser un vector normal al plano, que es el vectorcito ABC, esto también nos sirve de repaso, y un puntito por el que pasa el plano, que nosotros lo hemos representado con x0, y0, z0. ¿Listo? Y sería esa ecuacioncita que está ahí. Lo que tendríamos que aprender es, dada una superficie cualquiera, aprender a calcular un vector normal. Y si hicieron la tarea que les dejé la clase pasada, ya entonces sabrán cómo calcular ese vectorcito normal. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí está el dibujo del planito tangente. La otra es la recta normal a la superficie en un punto. Y esa tal vez sea más sencilla. Las rectas normales, les recuerdo que las ecuaciones podían ser o simétricas o paramétricas. La ecuación de cualquier recta, ¿listo? Por ejemplo, las simétricas eran x menos x0 sobre a igual y menos y0 sobre b igual z menos z0 sobre c. Estas son las simétricas. Las paramétricas son, pues, en estructuras diferentes, pero la fuente es exactamente la misma. Muy bien. Entonces, lo único que aquí vamos a hacer es aprender, dada una función cualquiera, em, dada una función cualquiera, eh, y en un punto cualquiera, aprender a sacarle el plano tangente y la recta normal. Los que tienen el libro,
Vamos a trabajar en la página 726. Voy a resolver el primer ejercicio que está aquí como ejemplo 3. Como ejemplo 3. ¿Listo? Entonces, el ejemplo 3, de hecho, este programita, aunque se escribe más feo aquí, Profe, me página permite qué, copiar y pegar. perdón. 726. Entonces me gusta que, pues en el otro las letras salen más bonitas, pero no me deja hacer esto, de traerme y copiar algo y pegarlo. Entonces noten que el ejercicio del ejemplo 3 que me acabé de traer del libro dice encuentre una ecuación del plano tangente a la gráfica de la esfera x cuadrado y cuadrado z cuadrado igual 3 en 1, 1, 1. Y aquí el autor, sé que es difícil eso, es normal, el autor trata de hacer la gráfica, no sé qué software utilizará, no sé si Wolfram o algún otro. Eh, Aquí él trata de dibujar la esfera y trata de dibujar el planito ahí en 1, 1, 1. Ahí se ve como el planito que yo les dibujé acá en verde, él lo trata de dibujar ahí para la esfera. Entonces, bueno, no nos importa mucho el dibujo, yo no les voy a pedir que hagan dibujos así complejos, pero sí les voy a pedir que sepan calcular la ecuación de ese plano. Entonces, algo clave aquí, que si tú tienes una superficie y quieres un vector normal a la superficie, ese vector lo calculas con, esto lo debieron consultar ustedes, con el gradiente de esa función igualada a cero. Con el gradiente de esa función igualada a cero. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, la superficie es la esfera. Entonces tengo que igualarla a cero. Igualarla a cero sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 3 igual 0. Ah, profe, yo también podría pasar las letras para el otro lado. Sí, no hay ningún problema. Y obtendrías el vectorcito que apunta en la otra dirección. No habría ningún problema con eso. Muchas gracias. Entonces, en este caso no habría diferencia. Porque tal vez ustedes estén de acuerdo en que si yo tengo un plano, ustedes están viendo mi cámara, ¿cierto? Permítanme, pongo Teams aquí para ver si me ven. Eso. Imagínense que esto es un plano. No importa si yo pongo el vector aquí o el vector aquí abajo, ambos vectores son normales. Listo, entonces, en este caso en particular, no importa hacia dónde pases tú, hacia el lado. ¿Pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, es un eco, de pronto es micrófono abierto. Pero es un eco de alguien. No sé, voy a silenciarlos entonces para que no se escuche ese. Profe, ¿Listo? Perdón, si alguien estaba hablando, vuelve a prender el micrófono. Profe, fui yo. Es el eco suyo, profe. O sea, se está volviendo a repetir lo mismo que usted está diciendo. Sí, pero era porque alguien en su casa tal vez tenga dos dispositivos prendidos y a los dos les tiene el audio prendido. Entonces el audio del parlantico del computador entra por el micrófono del celular y ahí se realimenta. O viceversa. Muy bien, entonces les decía que en este caso en particular no importa si pasas el 3 para la izquierda o las funciones, las letras para la derecha. Eh, el vector sigue siendo normal. ¿Listo? Entonces, esta función de aquí, nosotros es la que vamos a llamar f de x, y, z. Y el gradiente de esa función es lo que me va a dar el vector normal. Vector normal a la superficie. Listo, si alguien hizo la tarea, esto también debió consultarlo. Ya les hice la mitad de la tarea, de la otra mitad no se la voy a hacer. Superficie. Cuando les hable, por ahí van a encontrar ejercicios que preguntan por el valor máximo y el valor mínimo del gradiente. Ahí sí les toca hacer el resto a ustedes. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular el gradiente de esa f. Ya ustedes son casi expertos calculando gradientes.
es derivar respecto a x y poner la y, o sea que da 2xy más 2y más 2z por k. ¿Listo? La derivada del 3 es 0. Y si yo quiero evaluar, obviamente necesito, dependiendo del puntico donde tú te pares, entonces el vector normal será totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, como yo lo necesito aquí en este punto 1, 1, 1, entonces lo voy a evaluar en 1, 1, 1. ¿Listo? Si se dan cuenta, eso da 2i más 2j más 2k. ¿Listo? Ya tengo el vector normal. ¿Quién recuerda cómo calculo la ecuación del plano si tengo el vector normal al plano y el punto? ¿Alguien recuerda eso? ¿Nadie? Ok. Pero con la ecuación no. ¿Cuál? ¿Qué es? X, pues A, B y C, ¿cierto? Ajá. Y sería X0. X menos X0, Y Ok. menos Y0, Muy bien. Sería Z menos 2 Z. por x menos 1, ¿cierto? 2 Sí. por x menos 1. Más 2 por y menos 1 más 2 por z menos 1 igual 0. Si aplicamos distributiva, eso queda 2x menos, perdón, más 2y más 2z igual a menos 2 menos 2 menos 2 da menos 6. Paso el 6 a sumar. Listo. O sea que eso da x más y más z igual a 3. Listo. ¿Preguntas? Preguntas sobre cómo calculé la ecuación del plano. Ninguna. Muy bien. Vamos a hacer otro Profe, entonces. ahí lo de la vector, donde calculó el vector normal a la superficie, ¿me lo puede repetir, por favor? Claro que sí. El vector normal a la superficie les había quedado de tarea del lunes. Era la interpretación del gradiente. Y una de ellas es que si tú una superficie la igualas a 0, obtienes, y obviamente la igualas a 0 y reemplazas en el punto, obtienes el vector normal a la superficie. Entonces yo igualé a 0, mira que pase el 3 a restar, y esa sería la función. Ahora voy a hacer el gradiente. El gradiente, ¿te acuerdas que es derivada parcial respecto a x en y? Lo mismo con y y lo mismo con z. Y evalué el punto. Aquí en x, en y y en z, evalué 1, 1 y 1, porque ese era el punto en el que me pedían evaluar. ¿Listo? Señor. Entonces, ya que tengo el vector normal, se acabó. Ahora simplemente reemplazo en la ecuación que ya tenía de la recta. Listo. Entonces, les voy a dar 5 minuticos para que hagamos el ejemplo 4. El ejemplo 4, Profesor, señor, profe, cuente. ¿con qué objetivo usted divide el vector entre dos? Ah, no, no, no. No, ¿Qué o quede más sea, simple? la ecuación final. La ecuación final. Sí. No, la primerita está perfectamente igual. O sea, 2x más 2y más 2z igual 6 está tan correcta como la de abajo. Simplemente que la de abajo está como más simplificadita. No hay ninguna Ah, bueno, diferencia. bueno, profe, ¿Listo? gracias. Con gusto. Bueno, entonces les doy 5 minutos para que planteemos este segundo. Ahora nos dan un paraboloide y nos dan otro punto. Y nos piden hallar lo mismo. Ecuación del plano tangente. Profe, ¿me ¿Listo? repite la página, mal favor? 727. La idea es que no veas, pues. La idea es que veas el que acabamos de hacer. Y pues sí puedes ver, obviamente, pero solo si es necesario, porque el ejercicio es idéntico. ¿Listo? Entonces igualas a 0, sacas el gradiente, evalúas el punto y ya reemplazas en la ecuación del plano. Entonces en 5 minuticos lo hacemos. Si tienen preguntas, me cuentan.
Ese Z ahí pasaría con signo contrario. Depende de hacia dónde quieras tú pasar. Tú puedes pasar el 1 medio de x cuadrado y 1 medio de y cuadrado y el 4 para la izquierda o el z para la derecha. Ambas opciones, como les dije, en este caso son correctas por lo que les dije. Una va a dar este vector y la otra va a dar este vector. Ambos son normales. Entonces ambas cosas son correctas. Listo, gracias, profe. Con gusto. Mucho gusto. Sin querer desviar la atención, pues, no sé, nosotros somos una institución de educación y estamos abiertos al debate. No sé si saben que en Bogotá hay muchas zonas que están súper vueltas, perdón la expresión, vueltas mierda, por lo que pasó con el abogado este que fue asesinado por el policía, o por los policías. Profe, Dura aquí la también. cosa, ¿no? Y aquí en Medellín también, sí, pero La no sé verdad Sí, es dónde. que aquí Sí, en bueno que se Oriental revolucione estuvo así. porque esta justicia de este país sí no vale nada. sí. Profe, la justicia le salió tan difícil a la policía que le tiran es a nosotros los ciudadanos que buscamos nuestras metas o formas de un modo posible. Entonces les da rabia que uno desde lo más bajo quiera salir a progresar. Entonces los de arriba siempre quieren tener un monopolio. Para nadie es un secreto. Si vamos a hablar de política, se nos va la clase. No, y No, eso y no importa. siempre va a ser así porque es que cualquier persona que quiera una carrera fácil, por decirlo así, se va a ir por ese camino de la policía, que uno solamente necesita plata para ascender y los estudios que hace internamente no son como la gran cosa. Y siempre Sí. van a haber mucha corrupción porque es que no hay un filtro para las personas que ingresan a defender el país, entre comillas. Ujú. Sí, 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 ellos la cagaron totalmente. Sin embargo, muchachos, yo les quiero dar un consejo para la vida. Con la autoridad hay que saber pelear, hay que saber pelear. Por ejemplo, es más, bueno, no porque yo sea profesor, yo también soy estudiante, pero díganme, pelear así de frente contra un profesor, eso es casi pelea perdida, o sea, con groserías y esas cosas, ponerse a la par, o pelear contra el pastor en la iglesia, contra el cura en la iglesia, pelear contra un policía de tránsito, imagínense que un policía de tránsito lo pare usted, o pelear contra un árbitro, los que juegan fútbol, o contra el juez en cualquier deporte. O sea, la pelea contra cualquier autoridad siempre será difícil. Y miren en lo que terminan a veces algunas cosas. Repito, no estoy justificando de ninguna forma. En mi opinión fue un asesinato. Sin embargo, yo sí los invito a que si algún día tienen tratos con autoridad, siempre el diálogo es lo mejor. Venga, que lo vamos a llevar. Por ejemplo, tengo un amigo que le tiraron la moto, se la tiraron a un canal prácticamente. No, que me van a llevar. Listo, espósenme. Listo. Le pusieron la esposa a mi amigo, luego demandó y le tuvieron que pagar la moto, le tuvieron que indemnizar daños personales. Pero mira que en el Eh, video él dice que ya, pues, el man no estaba como poniendo a nada. yo creo que, no, o sea, no quiero tocar un tema sensible, pero él le decían que se dejara esposar y él no se dejaba esposar. Repito, estuvo mal hecho. No estoy justificando, eso no da para lo que hicieron, pero les estoy simplemente dando un consejo a ustedes. O sea, no es que hay que dejarse atropellar, ni mucho menos, pero que, no sé, que el árbitro le dice cualquier cosa en un partido de fútbol, pues de nada sirve ponerse a putear al árbitro. Que, no sé, que un profesor cometió una injusticia con usted, pues tome las vías de hecho, vaya donde el coordinador, vaya, haga esto, pero no se ponga ahí a la par contra el profesor. Contra un policía de tránsito, que los papeles, venga los papeles, aquí están los papeles, si no tienen los papeles, vaya a hacerle bajitico, pero no se ponga ahí a la fuerza, que es lo que yo quiero decirles. A ver, quiero que me entiendan, sé que de pronto lo que estoy diciendo puede dar a entender que estoy justificando de ninguna manera. Para mí fue un asesinato, fue algo totalmente evitable, evitable totalmente. Simplemente ustedes como pues no quisiera que algún día yo me enterara que alguien que estuvo en un salón de clase conmigo
pues yo no le pude haber dado este consejo y por eso se los estoy dando. Se los estoy dando de que no sé, hay veces que hay que ser muy astuto para... Me acuerdo, por ejemplo, el día que aprobaron el TLC, hace muchos años, hace como 11 años, aprobaron el TLC. Y entonces en la Universidad de Antioquia hicieron tremenda protesta y con una papa bomba le partieron, le amputaron la pierna a un policía. Yo digo, bueno, ya lo aprobaron, Congreso de Estados Unidos, Congreso de Colombia. Hay que buscar aplicar la protesta de forma inteligente. Yo sí siento que la autoridad abusa con mucha frecuencia. Y no digo que sea la policía. Yo sí conozco policías que son ejemplares, pero hay muchos policías corruptos y muchos policías bandidos también. Y también militar de toda clase. Entonces, y como tienen la autoridad, ellos a veces llevan las de ganar. ¿Ustedes se imaginan cómo era esta situación cuando no habían celulares? Lo de George Floyd en Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido un celular que grabara eso? O lo que le pasó a mi tocayo Javier en Bogotá, si no lo hubieran grabado con un celular. O sea, ¿ustedes se imaginan todas las injusticias que se cometen y de las cuales no nos enteramos? O sea, son muchísimas. Esta situación es dura. Sin embargo, pues a veces, y no justifico tampoco el vandalismo, pero también soy consciente que a veces es solo por esas vías de hecho que toma el pueblo que son escuchadas las personas que no tienen voz. Perdónenme por darles mi opinión así tan escueta y tan abierta, pero bueno, no me gusta como que seamos máquinas de hacer integrales y hacer gradientes y hacer derivadas. Pues nosotros somos ciudadanos, somos seres humanos y somos humanos. Esta situación, cuando sufre Colombia, sufrimos toditos. Si, no sé si ustedes son conscientes, muchachos, que si aquí en Medellín esto se vuelve mierda, de alguna forma el pueblo se afecta. Cierran locales, la gente no vende, la gente que está tratando de recuperarse. eh, y bueno, y sale gente herida y sale gente muerta también. En Estados Unidos, ¿cuántas personas no sufrieron esto por salir a protestar? Pero hay que salir. Yo soy de los que salgo a protestar también. Y a mí me gusta ir a las marchas cuando veo que hay razones para ello. Pero bueno, solamente quería dedicar unos minuticos como a abrir el diálogo y no sé, si alguien más quiere expresar algo, pues sea bienvenido mientras voy aquí planteando el ejercicio. Profe, si puedes leer la foto que le envié al chat. De una. Dice, aquí al que asesinan es por algo, por todo menos por inocente. Si la policía te mata, algo hiciste. Si la guerrilla te mata, eras para. Si los paras te matan, eres guerrillero. Si los soldados te matan, fuiste de baja en combate. Si la EPS te mata, fue tu culpa. Si aparecen muertos, normal. Recuerden que el que nada ve el anatema. ¿Será que le debemos al destino la penosa dicha de ser colombianos? Deberíamos temer por eso. ¿Y qué opinas de eso que dice ahí? Esa es la realidad en Colombia, profe. Pero Nada ¿estás que de hacer. acuerdo? ¿Pero estás de acuerdo que el que nada debe, nada teme? Ah, no. No, Aquí yo. es muy difícil porque usted no puede hacer nada y lo puede matar también. Sí, Entonces, sí. Y si protestamos, pues imagínate cuántos líderes sociales llevamos este año muertos. Son los que defienden los derechos de los que menos tienen y les están dando balas este año. O pues en este gobierno sobre todo. exactamente, profe. Pero tenemos que agachar la cabeza, profe. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejarnos gobernar. ¿Tenemos que? Agachar la cabeza. No, ahí no estoy de acuerdo. Bueno, por eso digo, hay que hacerlo inteligentemente. La protesta tiene que ser inteligente. Y nuestra mayor protesta es en las urnas. Esa tía que no vota, hay que ir a hablar con ella. Porque no sé si saben que aquí en Colombia el abstencionismo es tan grande que si los abstencionistas se pusieran de acuerdo para votar por una persona, montarían un presidente. O sea, Profe, Duque. aquí En votando Colombia votan los viejitos, profe. Nada que hacer. por Profe, muy pero es que, profe,
le enredan la votación y... Profe, es que el otro problema es que votan los muertos, vota el 11122, Sí, está bien. alteran los tarjetones, Sí, entonces es Juan muy Felipe, está complicado. bien. La Pero esa no es la registraduría está razón. mangualada pues con esta gente, entonces ¿ahí Esa, cuándo? pero esa no debería ser la razón por la cual no salgamos a votar. No Ah, sé no, si se profe, es que no acuerdan que estoy alguna diciendo vez... de quedarse en la casa durmiendo el domingo, sino que Te entiendo. cuántas veces se ha dicho eso y la gente sale a votar animada y siguen los mismos con las mismas, entonces ya Pero uno no Hay sabe qué más hacer. siguen mucha muchísimo ignorancia sin con votar. respecto a eso. Entonces Siguen, ese es el problema. No y estamos es que no, educados, profe, para votar. sí, y Nunca lo fuimos. Yo siento, Álvaro, que no nos abrimos al debate. O sea, ¿en cuántos grupos de WhatsApp? ¿En cuántas familias? ¿En cuántos grupos de amigos? No, aquí no se habla de religión ni de política. Te acepto que no hablemos de religión, eso tal vez no nos afecte como sociedad, pero que no hablemos de política. Que tú, si eres uribista, yo soy de centro, de izquierda o de derecha, no podamos conversar y debatir y por esas discusiones que no nos atrevemos a tener, respetuosas por supuesto, sin decirnos paramilitares, sin decirnos mamertos, sin decirnos uribestias, sin decirnos nada de esas cosas que resultan antidialogadoras, no sé si esa palabra exista, o sea, dialogando de manera agradable, por esas discusiones a las que no nos sometemos es que somos torpes en las urnas. Y de pronto por eso es que se suben personas que terminan haciendo lo que quieren. Hay países que han cambiado su historia, muchachos, y no sé si alguna vez les comenté, la película El Hoyo me gusta porque muestra que la solución está en personas como nosotros, los que tenemos 20, los que tenemos 30, los que tenemos 40 años. Dentro de 40 o 30 años, nosotros vamos a ser los adultos de la sociedad. Y este problema es nuestro, es que no tenemos que creer, no, es que esto es de Duque, que esto es de Petro, que esto es de Fajardo, que esto es de no sé quién. No, 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 no. Esto es de nosotros. Los invito a Profe, tomar conciencia. Cuente. pero sabe que también, bueno, por lo menos aquí en Colombia, la religión es una herramienta de manipulación tremenda. Si usted se Pero dio no cuenta en estos días que hasta eso lo demandaron, digamos, bueno, no quiero decir palabras malucas aquí, el presidente, o sea, escudándose que en la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, o sea, y eso de alguna u otra forma hace que la gente crea en esos movimientos, en el gobierno, pues, con el solo hecho de mencionar a la religión, por decirlo sé, así. pero no sé si también eres consciente, Juan Felipe, que la religión ha perdido poder grandísimo en las últimas décadas. O sea, a nosotros no nos tocó la época en la que la religión era otra fuerza poderosa en el país. O sea, lo que decía el cardenal primado aquí de Colombia, eso era casi ley. Es más Eh, grande que la política. sí, en esa época, o sea, todo el que no fuera católico estaba casi condenado a veces hasta la muerte. La iglesia tenía un poder gigantesco. Ya eso ha ido perdiendo y la gente va despertando, muchachos. O sea, yo sí siento que tenemos esperanza de que esto lo vayamos ajustando poco a poco, pero tenemos que meterle la ficha y de manera inteligente. La mayor protesta social que podemos hacer es el día de las votaciones, cuando escogemos al Congreso, cuando le decimos a ese que recibe los 20.000, los 50.000 por el Profe, voto, cuando... disculpe que le interrumpa. Ahora Ujú. que dice eso, muchas veces la gente cree que solamente hay que enfocarse en escoger presidente y no, porque es que los que hacen las leyes son los senadores. Sí, es real. Ujú. Entonces, dígame, el país bajo qué se rige, bajo leyes, y si las leyes están acomodadas, pues ahí qué podemos hacer. Puede Claro. montarse como le quieran decir, el quintero más independiente o no sé, pero si las leyes están acomodadas, ahí no hay nada que hacer tampoco. Es real, claro, es real. Y por eso, no sé, yo siento que en nuestras manos está buena parte de la solución. Por ejemplo, no sé si ustedes son conscientes de esto. Hay personas que dicen, me pegué una pega hoy con los 100.000 que me dieron de voto. Y se ríe del que le dieron 100.000, se ríe del que le dieron 50.000 por el voto. Y piensen en esto. Este político logró con 50.000 pesos comprarte tu voto. Pero supongamos que logró meter un mico ahí en una ley que te saca, digamos por poquito, 5.000 pesos mensuales, que tú no lo sientes.
Pero 5.000 pesos mensuales en un año son 60.000 pesos. En los 4 años son 240.000. Dime qué negocio es ese. Te dieron 50.000 o 100.000, pero en los 4 años de gobierno te quitaron 240.000 por impuestos, por reformas tributarias. ¿Dónde estuvo el negocio? La gente no piensa en eso. La gente solo piensa en los 50.000 para irse a comprar, no sé para cuánto licor alcanzan 50.000 o 100.000 pesos. Entonces a la gente hay que enseñarle eso. Al vecino, al que vende el voto, hay que enseñarle eso. Y nosotros también tomar conciencia de eso, porque eso es lo que tiene este país así. Un político que compra votos tiene que ir a sacar esa plata de alguna parte. Entonces, y no sé si ustedes son conscientes que eso se ha ido acabando, eso se ha ido acabando. En los pueblitos ya todavía hay rezagos de eso, en las ciudades casi ya no hay. En la costa hay mucho de venta de votos, en La Guajira, en el Chocó, en la zona de selva, en las zonas más pobres, pero poco a poco yo siento que vamos acabando con eso. Bueno, gracias muchachos por expresarnos, me siento que me desahogué. Y bueno, como les dije, pues no quisiéramos ser máquinas aquí resolviendo derivadas, sino más bien seres humanos que estamos estudiando juntos, pero que no somos ajenos a la realidad del país. Bueno, entonces vamos a hacer aquí gradiente de la función. En este caso sería con respecto a x, sería menos x y con respecto a y menos yj y con respecto a z más 1, ¿cierto? Más 1k. Listo. Sí, obviamente tengo que evaluarlo en el punto en el que me piden hallar el plano tangente. Entonces esto sería, dígame cómo sería el vector. ¿Cómo sería el vector? ¿Quién lo ve? ¿Nadie? Se quedó. Menos Pero I sería menos acá. Menos I más J más J. más 5K. Les pregunté por eso, porque es muy común que uno quiera reemplazar el 5 ahí. Ahí no dice ZK. Profe, sería más K. Ahí dice 1K siempre. O sea, no importa para qué valor de K, de Z, perdón, hay aquí. Esto siempre en este ejercicio será más K. ¿Listo? Eso es un valor constante. Listo, entonces ya tengo todo. Tengo todo. Entonces sería menos X menos 1 más Y más 1 más ¿qué? Tuvo un lapsus. ¿Qué sigue aquí? 1 por Z. No sé si a veces les pasa que el cerebro se les queda como congelado. Bueno, así se me quedó en este momentito. Bueno, entonces esto sería menos X más Y más Z. ¿Con qué número del otro lado? 1 más 1, 2, 2 menos 5, menos 3, queda 3. 3. Se parece mucho al plano del ejercicio anterior. ¿Lo ven? Cuéntenme si tienen preguntas. Bueno, entonces, o sea, esto nos lo piden, pero quiero que no mecanicen un proceso ahí totalmente como analítico ahí, que se lo aprendan de memoria. Recuerden lo que estamos haciendo, estamos calculando. Tenemos un paraboloide. El paraboloide ustedes incluso ya lo saben dibujar. ¿Se acuerdan que la variable que está elevado a la 1? Porfa, micrófonos, a menos que quieran decir algo. La variable que está elevado a la 1 es el eje. O sea que el eje de este paraboloide es el z. Y como los dos están positivos, los dos abre para arriba. ¿Listo? Entonces, este sería el paraboloide. Y como me lo piden en el punto 1 menos 1, 5, 1 menos 1, 5, eso debe ser como por aquí. Vamos a ponerlo en rojo, por aquí. Entonces, ese planito sería así. Obviamente, ese plano es infinito para todas partes, acuérdense de eso. Infinito para todas partes. ¿Listo?
¿Ok? Entonces, esa sería la ecuación del plano tangente al paraboloide en ese puntico. Ahora vamos a hacer un ejercicio un tanto diferente, pero van a darse cuenta que los conceptos son los mismos. Profe, ¿Sí? qué Pregunta. pena. Digamos que en esa gráfica, entonces el paraboloide, el plano estaría exactamente tangente al, digamos que usted lo dibujó ahí, obviamente no tan preciso, pero Así si es, quisiéramos ser es cierto. precisos, estaría, claro, Está bien, estaría está bien. exactamente ese punto tangente al Así es, paraboloide en sí. así es. Estaría totalmente. Es más, yo no sé si. Vamos, ustedes han hecho gráficas 3D en Wolfram. Vamos a ver. Vamos a ver si me da. Es más, ahí les voy a compartir pantalla y aquí me voy a exponer ante ustedes porque no sé si me va a dar eso, pues no lo tengo preparado. Pero, ¿qué? Pantalla 1, pantalla 2. Mientras hago la gráfica les voy a mostrar la música que yo escucho. Si a alguien le molesta, pero no podrían apagar el audio porque no me escucharían. Bueno, un minutico mientras hago la gráfica de Wolfram. A mí me gusta mucho el house. Para estudiar me concentra muchísimo. Pueden compartir su audio, profe. No, pero a ti no te incomoda, pero a otros sí. Bueno, entonces, voy a Ahora escribir aquí, como plot z igual, señor. No sé si has usado GeoGebra. Sí, lo has usado, pero no lo he cacharreado. Ah, ¿Te bueno, porque hay gustaría, Señor. ¿Te gustaría hacer la gráfica allá mientras yo la hago aquí Bueno, y luego nos compartimos ahí la pantalla? listo, pero voy a intentarlo también porque es muy Hágale, básico de las herramientas. hágale, GeoGebra, hágale. pero tridimensional, porque hay dos referencias, para dos planos y el tridimensional es para el que nosotros estamos trabajando ahora. Bueno, aquí está el paraboloide. ¿Listo? Y vamos a pedirle que nos grafique z igual 3 menos y más x, que sería el plano, ¿verdad? Que sería el plano. Ahí no nos graficó el plano. Vamos a ver si le pongo plot. Tampoco. Vamos a ver si le quito esto y les digo que me grafique solo el plano. Bueno, ahí está graficado el plano, pero no sabría cómo hacer para que me grafique. ¿Qué tal si le digo and? Profe, si usted la Dime. pone en Google, él se la grafica en 3D, ahí en el buscador de Google. ¿En Google? ¿Cómo Sí, es usted eso? la pone ahí como si fuera a buscar algo y le aparece en 3D y la puede mover y todo. Pero ¿Cómo es eso tan bueno? Aquí. sí, pero sin el plot. O sea, ponga la ecuación normalita con Pero, ¿y Z. si son dos? ¿Y si son dos? Ahí sí no sé, pero Ah, ensayo con una y después ahí la otra a ver si. qué bonita. Muy bien. Uy, se ve elegantísima. Muy chévere. Profe, yo también la monté en GeoGebra por si algo, y si tengo las dos, el plano y el paraboloide. Compártanos pantalla de una vez, porfa. Un momentico y ya les muestro. Ok. Ahí la están viendo, profe. Sí. GeoGebra es como más sencillo, porque se pone las dos ecuaciones Pero un separadas. momentico. ¿Puedes ponerlo más grande? No, espérate un momentico. Z igual a x cuadrado más 1. Es más 4. El paraboloide es más 4. Corrígelo, porfa. Ahí es más 4. Listo. Ahí sí se ve tangente. ¿Sí se dan cuenta? O sea, pasa ahí justo por un puntico que debe ser el puntico que nosotros
No sé si te tiene forma de que nos muestre cuál es el puntico ese que está sombreadito ahí. Esa parte sí no, tocaría como ubicar el punto en las, pues con las coordenadas y él lo marca. Ah, dale, vamos a dárselo. Es el punto 1 menos 1, 5. Efectivamente, ahí está. Oh, qué bacano. Me comprometo a aprender GeoGebra. Me comprometo a aprender GeoGebra. Está muy bonito el dibujo, gracias. ¿Tu apellido cuál es? Terraza. De una. Excelente. Muy bien. Gracias. Bien, excelente, excelente. Me agrada que sean así. Ayer en el curso de cálculo integral me sentía dando la clase solo y la terminé. Yo le digo mucho. Ustedes no están en disposición de recibir la clase y pues me salí. Bueno, qué chévere cuando participan, pues cuando uno siente que está dándole clase a seres humanos y no a personas ahí que están como con la pantalla ahí conectada sin responder nada. Bien, ahora vamos a hacer la otra parte. La otra parte. ¿La otra parte cuál es? La otra parte es, ya saben que el tema de hoy es planos tangentes y rectas normales. Entonces, estoy grabando. Entonces, ahora nos piden en un ejemplo, en el mismo ejemplo anterior, es decir, en el ejemplo 4, pero nos piden las ecuaciones, en este caso paramétricas, dice ahí, de la recta que sea normal aquí, la que va por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿quién recuerda para hallar una recta qué cositas necesito para hallar una recta? ¿Qué cositas necesito? Si quieren, búsquenlo. ¿Cómo? Busquen allá cuando vimos rectas y planos, qué dos cositas se necesitan para hallar la ecuación o las ecuaciones de una recta. Un vector y un punto. Un vector. Y un punto. ¿Un vector qué? Muy bien. ¿Un Paralelo. vector qué? Paralelo a la recta. Pero ojo, en este caso, la recta es normal, ¿cierto? Como la recta es normal y necesito un vector paralelo a la recta normal, lo que necesito es un vector normal. Voy a repetirlo. Apaguen porfa el micrófono. Voy a repetirlo. Como necesito un vector paralelo a la recta normal, lo que necesito es un vector normal. Así de sencillo. Y ese ya yo lo tengo. Porque según lo que estamos viendo hoy, el método para hallar vectores normales es con el gradiente. Y ya yo lo tengo allá arriba, que es el vector este que está aquí. El vector menos i más j más k. Se acabó. Entonces, simplemente con ese vector y este puntico, hallo las ecuaciones. De hecho, vamos a hacer el ejercicio de hallar las simétricas y las paramétricas. Las simétricas, ¿cómo son? X menos 1 dividido menos 1. Igual y más 1 dividido 1. No lo escribo el dividido 1. Y z menos 5 dividido 1. Tampoco voy a escribir el dividido 1. Recuerden que estas ecuaciones se llaman simétricas. Simétricas. ¿Y las paramétricas cómo son? X es igual a 1 menos t. X es igual a 1 menos t. Y igual, ¿cómo es que es la vuelta? Menos 1 más t. Y z igual 5 más t. Listo. Estas son las ecuaciones que nos pedían, ojo, paramétricas. Listo. Me cuentan si hay preguntas mientras me voy buscando algunos de los ejercicios que les quedaron para estudiar. Bueno.
¿Hay preguntas? Profe, ¿por qué Y más 1 y Z menos 5 no les puso el 1? Tú puedes poner uno aquí y uno aquí, pero dividir por uno da lo mismo, ¿te acuerdas? Entonces yo quiero, pues, puedo decidir no ponerlo y ya. Ok. Ok, bueno, entonces les voy a compartir la pantalla del libro y ustedes, no sé si al ojo de pronto, no sé si a ustedes les pase que uno tiene a veces amigos que son muy buenos para detectar como cuál es el ejercicio que de pronto el profe puede poner en los parciales. Entonces, me gustaría que viéramos aquí en equipos, archivos, material de clase, vayamos a buscar en ejercicios para estudiar vectorial, esperemos que abra, y estamos en la sección 13.7. Entonces miren, dice aquí, impares entre el 15 y el 25. Página 727, permítanme ver y confirmo. Sí, 727. Ah, no, esta no es. Es impares entre el 15 y el 25 y luego del 26 al 34. O sea, ahí son todos. Entonces, impares del 15 al 25. Ah, ¿por qué no habré puesto estos? En los problemas 1 al 12 dibuje la curva superficial. Ah, no, entonces eso no lo necesitamos en este momento. Impares del 15 al 25, aquí, ahora sí. Entonces ahora dice, en los problemas 15 al 24, encuentra una ecuación del plano tangente a la gráfica en el punto que se indica. ¿Cuál de esas quisieran que hiciéramos entre el 15 y el 23? Perdón, sí, 15 y 23. 21 y 23. 21 y 23. Muy bien, vamos a hacer el 23. Listo, entonces, a ver, acá. Entonces, recuerden que nos piden es ecuación del plano tangente. Voy a dejar de compartir por aquí. Y compartiré ahora la pantalla 1. Listo. Entonces, bueno, unos minuticos. El puntico es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 0. Listo. Entonces, ¿quién recuerda? A ver si vamos orientaditos. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso? Igualar a 0. Igualar a 0 para obtener la función a la que le voy a sacar el gradiente. Entonces sería z menos logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Igual 0. Entonces el gradiente de la función sería derivada respecto a x. Bueno, ayúdenme, ¿cómo sería esa derivada respecto a x? ¿Cómo sería esa derivada respecto a x? Derivada de z, 0. Y la derivada en logaritmo natural, ¿quién recuerda cómo es? 1 sobre lo que está adentro Ajá. por la derivada interna. O sea que quedaría así. Menos 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Con el menos. La de y es exactamente igual. Menos 2y sobre x cuadrado más y cuadrado en j. ¿Listo? Y la derivada de z es 1. K. Entonces el gradiente de f en 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0 es, a ver, reemplaza muchachos, y cuando tengan el vector, me lo dan por favor.
¿Alguien lo tiene? Profe, el primer término, Ujú. menos raíz de 2. Menos raíz de 2. Y voy para el segundo, ya lo paso. Debe ser igual. Sí. Sí. Porque el X y el Y valen lo mismo. Y eso es la única Sí. diferencia entre los dos. Menos raíz de 2 y menos raíz de 2J más. ¿Cuánto? Más 1. Más 1K, excelente. Uno podría equivocarse y decir más 0K. Muy bien, tengo el vector normal a la superficie en ese punto. O sea, el vector que sale derechito hacia afuera. Y ya, entonces esto debe ser fácil, porque entonces ya sería reemplazar en la ecuación del plano. X menos 1 sobre raíz de 2. Menos raíz de 2 por y menos 1 sobre raíz de 2. Más k por z menos 0. Igual 0. Bueno, ya el resto es carpintería. ¿Carpintería qué sería? Carpintería qué sería? Menos raíz de 2x. Menos raíz de 2y. Más z. Esto da menos 1. Perdón, más 1. Más 1 da 2. 2 igual menos 2. Listo, la podemos dejar así. O si no les gustan las raíces, podemos multiplicar todo por raíz de 2. Pero igual va a quedar una raíz. Yo diría que así está lo más ordenadito posible. ¿Listo? ¿Hay preguntas? Muy bien. Entonces, el resto de la clase lo vamos a dedicar a resolver ejercicios de los que son como más de análisis. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos. Listo, ya regresamos. Y no hay que necesitar para ir a la
Son separadas, una de las separadas. Hay mucha gente mañana. Tomaste huevos, no se sabe por qué. Domingo con domingo ahorita se cansan el lunes. Si la animamos, se cansan el miércoles. Que yo le presté ese libro a mi mamá y ahí tenía el separador de por dónde yo iba. Y ella lo cogió para marcar por dónde iba ella. Pero bueno, no pasa nada. El profe. Bien, muchachos, estoy aquí de nuevo con ustedes. Profe, ¿será que Señor. usted me explica esa parte donde salió menos raíz de 2, tanto en I como en J? Sí, estoy reemplazando la X por 1 sobre raíz de 2 y la Y por 1 sobre raíz de 2. Me queda 2 por 1 sobre raíz de 2 sobre 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. ¿Me hago entender? Sí. 2 sobre raíz de 2 es raíz de 2. ¿Por qué? Porque no sé cuál será la forma más fácil de explicarla. El 2 es como si fuera raíz de 2 por raíz de 2, ¿cierto? Raíz de 2 por raíz de 2 da raíz de 2 al cuadrado, que eso es 2. Entonces, si tú divides esto por raíz de 2, se cancela una de ellas y da raíz de 2. Y esta da 1/2. Y la otra también da 1/2. 1/2 más 1/2 es 1. Entonces lo quito y por eso queda el raíz de 2. ¿Lo ves? Listo, profe. Ok. Bueno, muchachos, entonces les propongo conversaditos aquí, hagamos algunos ejercicios. Pantalla 2. Muy bien. Muy bien. Entonces dice la hojita por allá de ejercicios que del 25 en adelante. Entonces dice, de hecho, vamos a hacer el 25. Este ejercicio se ve un poquito diferente. Dice, en los problemas 25 y 26, determine los puntos sobre la superficie dada en la cual el plano tangente es paralelo al plano indicado. Ojo, vamos a repetir el enunciado. Estoy leyendo el 25 y 26. Determine los puntos sobre la superficie dada en la cual el plano tangente, debería decir en los cuales, el plano tangente es paralelo al plano indicado. Muy bien, entonces este no va a ser conversadito, sino ya resueltico. Listo, entonces nos dan
Nos dan una superficie, que en este caso, si se dan cuenta, es una esfera, ¿cierto? Tiene la ecuación de la esfera. Y nos dan un plano. Muy bien. Pregunta, muchachos. Bueno, ¿cuántos deberían dar? ¿Cuántos deberían dar? ¿Cuántos puntos? Bueno, tenemos una esfera que tiene su centro en 0, 0, 0, ¿cierto? El centro de esta esfera es 0, 0, 0. Listo, entonces esta esferita tiene infinitos planos tangentes. Pero hay uno solito que es, digamos que el plano es, no importa cómo, vamos a ver cómo lo dibujo. Lo dibujo así. Listo, y necesito encontrar el o los planos tangentes de la esfera que sean paralelos a este plano. A ver, díganme ustedes, muchachos, ¿qué les dice el sentido común? ¿Cuántos planos deberíamos encontrar? 2. 2, sí, muy bien. Sí, entonces deberíamos obtener este de aquí y el de acá atrás, que debería también ser más o menos así, paralelo. O sea, los dos verdes deben ser paralelos a ese rojo. Y para que dos planos sean paralelos, no sé si ustedes estén de acuerdo en que hay un criterio súper fácil. ¿Cuál creen que es el criterio para saber que dos planos son paralelos? ¿Alguna idea? Recuerden que de un plano tenemos el punto por el que pasa y el vector normal. Los vectores normales están en la misma dirección. Exactamente, así de simple. Yo creo que ustedes pueden sacar de aquí cuál es el vector normal de este plano. Este vectorcito que va aquí. El vectorcito normal de ese plano. Por ejemplo, mírenlo. Arriba. Si usted tuviera el plano y quisiera el vector normal, que es este, ¿qué haría? Tome los coeficientes. ¿Sí se da cuenta? Menos raíz de 2, menos raíz de 2 y el 1. O sea que el vector normal de este plano que me están dando, ¿cuál es? Pues obviamente será 2, 4, 6. Si hay preguntas, me cuentan. Listo. Ese es el vector normal al plano. Yo necesito entonces saber cuáles de los vectores normales a las superficie esta, son o tienen como vector normal este que está acá. Acuérdense, ¿cómo se saca el vector normal a una superficie? Profe, eso lo hemos hecho hoy en toda la clase. Eso se saca con el gradiente. La igualo a 0 y le saco el gradiente. Entonces la función, en este caso, f de x, y, z, sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 7. Y eso está igualado a 0, ¿cierto? Entonces el gradiente de la función sería... el gradiente de la función sería, vamos a ver, sería 2x en y, más 2y en j, más 2z en k. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ok, díganme ya, yo creo que tenemos todo para sacar ahora lo que necesitamos. 3 de 7. 25. ¿Alguna idea? Bueno, lo que tengo que hacer es igualar. Acuérdense que tengo que saber para qué valor x, y, z, para qué valor de x, y, z, al reemplazar aquí, obtengo esto. ¿Listo? Obtengo eso. Entonces, yo creo que ahí se ve claramente cuál es el puntico.
El 25 del 13, 7. Pero bueno, no entiendo la pregunta. El ejercicio pregunta, acuérdense. Vamos a leerlo de nuevo. El ejercicio pregunta para qué valores o para qué puntos de la esfera, el plano tangente es paralelo al plano que me dan. ¿Listo? Entonces, el plano que me dan es 2x más 4y más 6z igual 1. ¿Listo? Entonces, perdón un momentico. 3, 7, 7, 25. Ok. Entonces, nosotros ya le hallamos el vector normal, el vector de este planito, que dio el vector 2, 4, 6. ¿Listo? 2, 4, 6. Entonces, ahora necesitamos saber con cuáles puntos de ese gradiente obtenemos ese mismo vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues 2x tiene que ser 2, 2y tiene que ser 4 y 2z tiene que ser 6, ¿cierto? Entonces, el puntico es x igual 1, y igual 2 y z igual 3. Listo. Entonces, el puntico es 1, 2, 3. Listo. Permítame un momentico aquí, voy a buscar página 727, que yo me perdí de esta página. 727, estamos haciendo el 25. El 25, estamos en la esfera de radio 7. Ah, no, estoy cometiendo un error, porque el punto 1, 2, 3 no hace parte de la esfera. El punto 1, 2, 3 no hace parte de la esfera. No sé si se dan cuenta, porque aquí yo iba a dar la respuesta 1, 2, 3. Y ese puntico no hace parte de esta esfera. Entonces, aquí hay que hacer alguna cosita adicional. No sé si alguien la ve. 2x. ¿La ecuación o qué, profe? Sí, ¿cómo la relaciono ahí, la ecuación de la esfera con este gradiente? Pues yo digo que afuera de la ecuación hay veces sería 2, 2 y 2. Y x menos 1, y menos 2 y z menos 3. No entiendo. O sea, tú quisieras hallar que, como la ecuación del plano. Sí, supongo que debe de ser con la ecuación del plano. Sí, pero, o sea, lo que queremos es que tenga el mismo vector normal. Necesitamos que tenga el mismo vector normal. Entonces, no que tenga el mismo plano, porque las ecuaciones van a ser diferentes. Totalmente diferentes. Porque, por ejemplo, la ecuación de este planito verde que está aquí es diferente a la ecuación de este planito verde que está acá. Permítame un momentito y conecto este computador que se me está quedando sin batería. A ver, muchachos, pensemos un momentico a ver cómo lo hacemos. Bueno, imagínense esto. Yo tengo, a ver, un vector. Ah, muy bien, ya entendí. El vector no tiene que ser el mismo. No sé si ustedes estén de acuerdo con esto. Este vector que está aquí, digamos que ese es el vector v. Y este vector que está aquí ahora son paralelos, ¿cierto? No importa que uno sea más grande que el otro. Entonces, lo que yo sí sé es que las coordenadas x, y, z guardan la relación 2, 4, 6. Entonces, pensemos en lo siguiente, muchachos. ¿Para qué valores de x de esta ecuación de esta esfera? ¿Para qué valores de x? Entonces, al sacarle el gradiente, que son estos, 2xy más 2yj más 2zk, siguen guardando esta relación 2, 4, 6.
siguen guardando la relación 2, 4, 6. Me refiero a la relación que tienen el X, el Y y la Z. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve cómo se hace? Démosle, les voy a dar un minutico para que lo pensemos. Recuerden que cuando yo saque el vector gradiente, ya yo sé que el vector gradiente de esa esfera me dio 2xy más 2yj más 2zk. ¿Listo? Entonces yo necesito saber qué punticos de la esfera, al yo reemplazarlos ahí, me van a dar un vector que sea paralelo a este vectorcito de acá. Porque, por ejemplo, supongamos que yo tengo el plano rojo. Entonces, este es su vector. ¿Listo? Si yo hago el del plano verde, me va a dar otra cosa. Me va a dar por acá. Me va a dar paralelo. Me va a dar paralelo al vector de acá. No necesariamente me va a dar el mismo. Puede darme más grande o puede darme más pequeño. No importa. Me gustaría que le dedicáramos 1 o 2 minuticos a pensarlo. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión, me cuenta. Profe, y si lo Profe, multiplicamos ¿Cómo? por menos. ¿Cómo? Si se multiplica todo por -1. Bueno, cuando hallemos el vector, el puntico opuesto de la esfera debe cumplir lo mismo. Porque si se dan cuenta, si el plano verde está de un lado, el que tenemos opuesto también sería paralelo. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es hallar el vectorcito o el punto x, y, z que hace parte de la esfera y que cumple esa condición. ¿Listo? Y que cumple esa condición. ¿Listo? Recuerde que el vector que yo voy a hallar puede ser cualquier vector, un k multiplicando a 2, 4, 6. ¿Listo? O sea, puede ser cualquier múltiplo de ese vector. Llamémoslo así. 2k, 4k y 6k. Ese k puede ser el valor que yo quiera. ¿Listo? Ese k puede ser el valor que yo quiera. ¿Listo? El valor que yo quiera. Y ese recuerden que tiene que ser igual al gradiente, porque el gradiente es el que me da el vector normal. O sea, entonces ese vector tiene que ser igual a... vamos a escribirlo en la notación vectorial. 2x, 2y, 2z. ¿Listo? Entonces, yo creo que de ahí ya podemos sacar x, y, z. X, y, z para reemplazar en la ecuación de la esfera. No sé si alcanzan a ver ahí. Dígame. Profe, qué pena, es que no te entendí eso de la K. Ah, muy bien. Yo les decía que, mira por ejemplo el dibujito que les hice acá entre el vectorcito, este dibujito de acá, el vectorcito verde y el vector rojo. ¿Esos dos vectores son paralelos? Sí. ¿Cómo sabemos que dos vectores son paralelos? De su curso de geometría vectorial y de sus otros cursos, tal vez usted recuerde que dos vectores son paralelos cuando uno es múltiplo del otro. Tal vez recuerda eso. Si no lo recuerda, no importa, se lo estoy diciendo. Un vector es paralelo a otro cuando uno es múltiplo del otro, múltiplo escalar. Entonces, el vector normal al plano que me dan, a este plano que me dan, es el vector 2, 4, 6. Es el vector 2, 4, 6. Listo, por lo que les dije hace un ratico. Los coeficientes de la x, y, z son los que representan al vector normal. Listo. Entonces, yo no necesito que sean iguales al vector 2, 4, 6. Necesito un vector paralelo a ese 2, 4, 6. Por eso decimos que debe tener un múltiplo, porque por la definición de vectores paralelos, uno debe ser múltiplo del otro. Entonces, permítame un momentico y para que nos quede ordenado, voy a borrar esto en lo que yo me había equivocado al principio.
Este razonamiento estaba incorrecto. Listo, entonces ahora sí. De ahí, díganme cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Igualen, por ejemplo, 2K igual a 2X. Entonces, ¿cuánto vale X? En función de K, por supuesto. Valdría acá. Valdría K. O sea, 2K, miren, esto sería 2K igual 2X. 4K igual 2Y. Y 6K igual 2Z. Entonces, por favor, despejen de aquí X, Y, Z. Y sería, entonces, 2K, ¿cierto? Y Z sería... ¿Cuánto sería Z? No sé si estamos hablando del 3K, mismo idioma. 3K. 3K, ¿cierto? Estamos despejando Z de aquí, Y de aquí y X de acá. Entonces Z es 3K. Listo. Ya que tengo el valor de X, Y, Z, ahora sí los puedo relacionar en la ecuación de la esfera. Listo. Entonces, donde está la X, voy a reemplazar K. Queda K cuadrado. Más, estoy reemplazando aquí la X, la Y y la Z. Donde está la Y, voy a reemplazar 2K. 2K al cuadrado. Más, y donde está la Z, voy a reemplazar 3K. Entonces sería 3K al cuadrado. Igual a 7. ¿Listo? Entonces, esto es K cuadrado más 4K cuadrado más 9K cuadrado igual a 7. Esto da 14, ¿cierto? 14K cuadrado es igual a 7. Entonces K es, díganme cuánto les da K. Bueno, K cuadrado es 7 dividido 14. Eso es un medio, ¿cierto? Profe, ese 7, ahí en la ecuación de la esfera, eso no va al cuadrado, ¿no? No, el ejercicio lo da así, 7 solo. Ah, sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces díganme cuánto, bueno, K cuadrado es un medio. ¿Listo? Entonces K, ¿cuánto es? ¿Cuánto daría K solito? 1 raíz de 2 y menos 1 raíz de 2. Excelente. Se lo pregunté porque a veces uno olvida la raíz negativa. Entonces más o menos 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? Más o menos 1 sobre... Perdón, me sobró la raíz. Más o menos 1 sobre raíz de 2. Y ahí vamos obteniendo lo que ya ustedes dijeron. Me va a dar un K positivo y un K negativo. ¿Listo? Ya, entonces, con el valor de K, ya yo puedo saber cuánto es el valor de X, Y. Entonces, X, Y, Z sería, bueno, K, 2K, 3K. ¿Cómo es eso? 1 sobre raíz. Vamos a coger el positivo primero. 1 sobre raíz de 2. El Y es 2K. 1 sobre raíz, multiplicado por 2, ojo, que es 2 sobre raíz de 2. Y el 3 sobre raíz de 2. ¿Listo? El otro valor es con el K negativo. 1 sobre raíz de 2 negativo. Porfa, micrófono. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, los puntos en los que se cumple, esos serían estos. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos comprobar? Sería muy fácil si lo quisiéramos comprobar. Entonces, ¿cómo comprueba usted el vector que sea normal a una superficie? Pues con el gradiente, ¿cierto? El gradiente de esta esfera, ahí está en verde. Este vectorcito de aquí. Gradiente de f es 2xy más 2yj más 2zk. Si nosotros reemplazamos este vectorcito de aquí, ese punto, 1 sobre raíz de 2, 2 sobre raíz de 2 y 3 sobre raíz de 2, obtendríamos el vector 2 por 1 sobre raíz de 2 y más 2 por
2 sobre raíz de 2j, más 2 por 3 sobre raíz de 2k. Y con toda seguridad ese vector es paralelo al vector ese que está allá arriba. Si quieren hagámoslo. Esto no tenemos que hacerlo, pero vamos a hacerlo. Me voy a traer este pedacito de acá. Me voy a traer el gradiente. Entonces, el gradiente es este. Lo voy a dejar por aquí. Listo. El gradiente está ahí de verde. Si yo reemplazo, digamos que reemplazamos el de arriba, este puntico. Entonces, el gradiente de la función en 1 sobre raíz de 2, 2 sobre raíz de 2, 3 sobre raíz de 2, reemplacemos aquí en el gradiente que está escrito de verde. Daría 2 por 1 sobre raíz de 2 en i, más 2 por 2 sobre raíz de 2 en j, más 2 por 3 sobre raíz de 2 en k. Simplifiquemos. 2 sobre raíz de 2 i. Más, esto da 2 sobre raíz de 2 es raíz de 2. O sea que queda 2 raíz de 2 j. Y aquí queda, pues, 6. Ah, no. 3 sobre raíz de 2 en k. Pregunta. ¿Cómo sé yo que este vector es paralelo? Vamos a traérmelo igualito. Y me lo voy a traer así. Aquí está. Bueno, lo malo es que me va... Ya le había hecho 2 bolas ahí encima. Perdón. ¿Listo? No me gustó así. Es el vector A. El vector era 2, 4, 6. 2, 4, 6. Pregunta, muchachos, ¿cómo sé yo que este vector es paralelo a este vector? ¿Alguna idea? Profe, lo dividimos y el factor tiene que dar igual en cada término. Correcto. Díganme cuál es el factor por el que debemos multiplicar uno para que me dé otro. Raíz de 2. Raíz de 2. Sí. Sí, Pues señor. dependiendo de cuál usemos, porque, No, por ejemplo, sí. vamos... Si multiplicas por raíz de 2 los tres términos estos, aquí queda raíz de 2 por raíz de 2, que es este 2. Raíz de 2 por raíz de 2, 2 por este 2 da el 4. Y raíz de 2 por raíz de 2 da 2 por 3 da este 6. O sea que sí es. Entonces repasemos cómo fue que hicimos el ejercicio. Y ahora sí para mostrarles el procedimiento correcto. Entonces me dan una superficie y me dan un plano y me dicen que busque los puntos de la esfera, de la superficie, en los que el plano tangente es paralelo a este plano. Lo primero que debo hacer es recordar que dos planos son paralelos cuando tienen el mismo o cuando tienen vectores normales paralelos. Entonces le saco el vector normal al plano, que es el que está escrito de verde, 2, 4, 6. Listo. Y yo sé que el vector normal a la superficie de la esfera tiene que ser un múltiplo de ese vector. Listo. Entonces, pues sería 2K, 4K y 6K. Y como el vector normal se saca con el gradiente, entonces le saco el gradiente a la esfera e igualo la componente I con la componente I, la componente J con la componente J y la componente K con la componente K. De ahí saco la relación que tenga X, Y y Z. ¿Listo? X, Y y Z. Entonces, ahí la tengo. Es K, 2K, 3K y esa es la que voy a reemplazar en la esfera. Listo, muchachos. Para practicar hay un ejercicio idéntico que es el 26. Entonces les quedaría a ustedes de tarea. ¿Saben qué me gustaría? Que comprobáramos si nos dio la respuesta. No sé si alguien de pronto se tomó el trabajo de ver la respuesta. Este es el ejercicio 25 de la sesión 13.7. 13.7.25. 1 sobre raíz de 2. Vamos a ver. El punto es 1 sobre raíz de 2. Raíz de 2
Sí, efectivamente, el término de la mitad de raíz de 2. Y 3 sobre raíz de 2, sí nos dio. Y el segundo punto son los negativos de ese. O sea que sí nos dio. La respuesta del 26 no está, pero bueno, si alguien tiene dudas, pues les tocaría comprobar, así como lo hicimos nosotros. Saca el vector normal con el gradiente, reemplace el puntico que usted obtuvo y mire a ver si hay un factor con el que pueda hallar uno en función del otro. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, bueno, entonces voy parando la grabación de la clase y les voy deseando feliz noche, muchachos. Un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos el lunes.